Hola, hola, buenas tardes, Dios les bendiga. Ay, pues ya estamos aquí nuevamente, gracias a Dios. Bendito sea Dios porque su misericordia nos alcanzó nuevamente. Y pues vamos a continuar con la lectura bíblica en el capítulo 4 del libro de Nehemías. Y la bendita palabra de Dios la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pidiéndole a Dios que sea su Santo Espíritu leyendo con nosotros, leyendo por nosotros y que nos dé el entendimiento de lo que Él nos revele aquí, hoy, en su bendita y hermosa palabra. Vamos a comenzar. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Este es Sanballat, porque el que está aquí narrando es Nehemías. Pero este Sanballat era el gobernador de Samaria, que venía siendo el norte de Judea, donde estaba ubicada Jerusalén. Pero fíjense, este Sanballat probablemente había pensado en llegar a ser también pues gobernador de Judea, ¿verdad? Y me imagino que por eso quería ahuyentar a Nehemías, que no siguiera con eso, por eso se burlaba, lo amenazaba, por eso aquí dice él, hacía escarnio de los judíos, o sea, se burlaba de ellos. Dice, y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Se estaban burlando de ellos. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Aquí, si nos damos cuenta, Nehemías se puso a orar. Él no se puso a responder de la misma forma en la que estaban siendo atacados ellos. No, él oró y no estaba pidiendo venganza, estaba pidiendo justicia. Y pues esto es un ejemplo para nosotros, ¿verdad? Que nosotros sabemos de antemano que siempre va a haber alguien que se burle de nosotros, que se burle de nuestra fe, que nos quiera ridicularizar, no sé, que de alguna forma se burle de nosotros o nos quiera hacer quedar mal. Pero nosotros, como hijos de Dios, vamos a tomar el ejemplo de Nehemías. No vamos a responder igual que como estamos siendo atacados. Mejor nos vamos a poner a orar, pedirle al Señor justicia y Él hará. Él hará. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Miren, aquí el pueblo cobró ánimo, ellos estaban haciendo las cosas con el corazón, como se debe hacer todo lo que es para la obra de nuestro Padre Dios. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. O sea, ellos se seguían enojados. Y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean
hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. O sea, ellos querían a fuerzas parar esa obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volvieres, ellos caerán sobre vosotros. Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro, y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familia, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. O sea, ellos siguieron haciendo lo que tenían que hacer. Pero miren qué importante, Nehemías recordaba a todos los que trabajaban con él que la protección de Dios estaba con ellos, que recordáramos, porque esto es una enseñanza para nosotros, que recordemos que Él está al frente de nosotros. Él es el que está enfrente de nosotros. Él es el que vence nuestras luchas. Él es el que pelea nuestras batallas. Y aunque haya oposiciones, haya burladores, haya amenazadores, haya personas que quieren callar tu boca, haya personas que te quieren limitar, tú como hijo de Dios tienes que recordar que eres hijo de Dios, el Dios todopoderoso, y que Él te va a respaldar. Entonces aquí Nehemías nos enseña que cuando tú le das esos ánimos a la persona, le recuerdas quién es, esa persona cobra ánimo, cobra fortaleza y se levanta y sigue adelante. Y así pasa con nosotros. Cada vez que recordamos de quién somos hijos, cobramos fuerzas, volvemos a cobrar aliento y sabemos que Él está con nosotros. Y miren algo muy importante. Nehemías no solamente oraba, se ponía en acción. Él oraba constantemente, pero también accionaba. Él estaba trabajando junto con su pueblo. Y fíjense, aquí vemos nosotros que la mitad del pueblo, porque aquí dice, y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado, ellos se pusieron en ánimo. Y dice, desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Fíjense, hagan de cuenta que la mitad del pueblo trabajaba y la otra mitad protegía a los que trabajaban. Miren qué importante es darnos cuenta de que debemos de pensar en un beneficio mutuo, no solamente pensar en nosotros. Nosotros tenemos que entender que necesitamos de otros como esos otros necesitan de nosotros. Y qué hermoso es el beneficio mutuo. Dice aquí, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Fíjense, trabajaban y al mismo tiempo estaban alerta para protegerse unos a otros. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reuníos ahí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. O sea que todos estaban atentos al saber
que de alguna u otra forma, si alguien necesitaba ayuda, ellos iban a saber con el sonido de la trompeta. Y también se reunían ahí con esos que necesitaban ayuda, sabiendo que el Señor estaba con ellos, estaban ayudando mutuamente, ayudando. Nosotros pues trabajamos en la obra y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. O sea, unos se dedicaban a proteger. Dice, también dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. O sea que ellos estaban enfocados en lo que tenían que estar. No había distracción para ellos, aunque se siguieran burlando, aunque los siguieran atacando. Ellos sabían que el Señor estaba con ellos y mutuamente se protegían, mutuamente se alentaban. Qué hermoso es eso. Es pensar en el beneficio mutuo, no solamente en lo que nos es provechoso, no. Es pensar también en los otros. Si mi hermano necesita de mi ayuda, pues no solamente voy a orar por él, también voy a accionar. Hagan de cuenta que yo voy y te digo, tengo hambre. Y tú me dices, voy a orar por ti. No, ora por mí, pero también dame un pedazo de pan. O sea, aparte de que oremos, tenemos que accionar. Y qué hermoso es ver aquí que Nehemías no solamente oraba, también accionaba. Dice, entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y alguna de nuestras hijas lo están ya. Y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Fíjense, aquí estamos viendo, había personas que prestaban, ¿sí? Pero cuando los que se adeudaban con ellos, se atrasaban con los pagos, tomaban sus tierras, incluso hasta tomaban sus hijos como pago. Fíjense, en Éxodo 22:25, vamos a leer Éxodo 22:25. Dice así la palabra de Dios. Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. O sea, aquí el Señor nos está diciendo, no te aproveches de la necesidad de otro. La usura no le agrada al Señor. La usura es cuando nosotros ayudamos a alguien y le cobramos intereses por ayudarlo. Fíjense, aquí el Señor nos está invitando que reflejemos ese amor que sentimos por Él al ayudar a otros desinteresadamente. No debemos de aprovecharnos del que está en necesidad. Nos invita a cuidarnos unos a otros, no a explotarnos. Y aquí esto estaban haciendo otros judíos. Dice, y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. O sea, Nehemías estaba enojado con estos que se estaban aprovechando del pueblo, que estaban endeudados con ellos y ellos les cobraban intereses y aparte tomaban sus tierras o tomaban hasta sus mismos hijos como pagos. Fíjense, qué triste, qué triste. Y desgraciadamente
entre ellos mismos. O sea que no estamos exentos entre el pueblo de Dios. Podemos aprovecharnos de otro y eso no le agrada al Señor. Y sabemos que todo lo mira. Todo lo mira. Así que no nos digamos hijos de Dios cuando nos estamos aprovechando de la necesidad de otro. Ay, no, qué fuerte. Pero pues es la verdad. Dice, entonces lo medité y respondí a los nobles y a los oficiales y les dije, ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Fíjense. Y convoqué contra ellos una gran asamblea y les dije, nosotros según nuestras posibilidades rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y callaron pues, no tuvieron que responder. Y dije, no es bueno lo que hacéis. No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser aprobio de las naciones enemigas nuestras. Pues sí, porque ¿qué ejemplo estamos dando como hijos que nos llamamos de Dios? ¿Qué ejemplo les damos a otros que no han conocido al Señor? Cuando entre nosotros mismos, en lugar de ayudarnos, nos aprovechamos de otros. ¿Qué ejemplo estamos dando como hijos de Dios que decimos ser? También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosle ahora este gravamen. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite, que demandáis de ellos como interés. O sea que Nehemías les estaba hablando duro y les dijo, tienen que devolverle lo que ustedes, era como un robo, fíjense. Ay no, qué triste da que entre hermanos, en lugar de ayudarnos, pues realmente esto no es ayuda. Porque aparte de que te devuelve lo que le prestes, te da más de lo de esa persona. Y eso no es una ayuda. Y dijeron, lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Además sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así será sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén. Y alabaron a Jehová y el pueblo hizo conforme a esto. Fíjense, sacudir el vestido era símbolo de una maldición, era la expresión de una maldición. Aquí Nehemías estaba enojado con los que hacían estas cosas. Pero bueno, bendito sea Dios que temieron al Señor y actuaron correctamente. Y dijeron, haremos conforme a lo que tú dices. Dice, además sacudí mi vestido. Él les estaba diciendo, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo todo el que no cumpliere este. Sacudido y vacío. Dice, y el pueblo hizo conforme a esto, o sea que ellos obedecieron. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así a causa del temor de Dios. Fíjense, Nehemías se portó cabal. ¿Por qué? Porque él temía al Señor. Él no se aprovechaba de las personas. Él era cabal. Dice, también en la obra de este muro restauré mi parte y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban ahí en la obra. Además, 150 judíos y oficiales, y los que venían de las naciones que habían alrededor de nosotros estaban a mi mesa.
Y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidos. También eran preparadas para mí aves, y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca requería el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Nehemías se portó como un verdadero líder. Un verdadero líder no se aprovecha de su posición, ¿verdad? Un verdadero líder, como Nehemías, dirigió una construcción, pero no solo la dirigió, también trabajó en ese muro. Y aquí nosotros entendemos que un verdadero líder hace no solo con hablar, acciona, participa en las obras, se porta cabal, no se aprovecha de su posición. Aquí entendimos algo muy importante. Nehemías se portó cabal, como debemos de ser los hijos de Dios. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude a entender que estamos para bendecir y ser bendecidos. Y solamente pensando en ayudar mutuamente, podemos entender que no estoy aquí para aprovecharme de las necesidades de mi hermano. Estoy para ayudarlo, porque de nada me sirve ayudarlo pidiéndole algo a cambio o pidiéndole un extra. Eso no habla bien de nosotros como hijos de Dios. Y Nehemías aquí nos enseña esto. Y pues bueno, también leímos el capítulo 5 y pues vamos a seguir adelante con el capítulo 6 y nos quedamos con esta enseñanza. Como hijo de Dios, doy el ejemplo, un buen ejemplo. Yo ayudo sin intereses, yo ayudo sin pedir algo extra, yo ayudo sin echar en cara el favor. Es más, ni siquiera me ando alardeando de que ayude a fulana, de que ayude a sutana. Eso hace un verdadero hijo de Dios. Como hijo de Dios, debo de pensar así. Y el único que nos puede ayudar a lograrlo es nuestro Padre Dios. Así que vamos a orar, vamos a clamar a Él para que nos ayude a ser verdaderos hijos de Él. Hacedores, no solamente habladores. Bendito sea Dios, que nos perdone y pues nos ayude a corregirnos. Que nos ayude a corregirnos, porque esta es una gran lección recibida el día de hoy. Bueno, que Dios nos ayude. Ahí nos vemos. Bye.